Buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo, deseando que la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial esté con todos ustedes. Esto lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Es el título para la enseñanza en este día. El profeta Samuel en la Biblia fue usado en un tiempo de transición muy fuerte para Israel. Fue el último de los jueces, fue profeta y preparó los primeros reyes del pueblo. Marcó un tiempo de unidad en las tribus y estableció Israel como reino. Y en el primer libro de Samuel 3, del 1 hasta el versículo 4, dice así: El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Israel fuese apagada, llamó el Señor a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y quiero hacerles notar acá en la lectura 4 puntos que para mí son muy importantes. En el versículo 3:1 dice que Samuel ministraba ya en el templo, estando muy joven. Samuel desde su temprana edad ya le servía a Dios, ya ministraba en el templo bajo la tutoría del sacerdote Elí. Dice allí que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Ya la palabra de Dios no se ministraba casi en ese tiempo, porque los hijos de Elí, que eran los que estaban encargados del templo, del sacerdocio, estaban haciendo cosas incorrectas en el altar. Ya la palabra de Dios no se veía con mucha frecuencia en ese tiempo. También dice que no había visión con frecuencia, o sea que la revelación de Dios, o sea que las cosas de Dios ya no eran tan manifiestas en ese tiempo, a causa de lo mismo, de que Elí había dejado a cargo del templo a sus 2 hijos, y sus 2 hijos estaban corrompiendo el altar, estaban corrompiendo el templo de Dios. Y por estos motivos Dios ya no se movía, ya no había ni mucha revelación y la palabra de Dios escaseaba. Dice en el versículo 3:2 que los ojos del sacerdote Elí ya no podían ver muy bien. Y yo digo que probablemente esto está conectado a que sus ojos ya no podían ver la revelación de Dios, ya no podía tener esa relación con Dios. Sus ojos se habían cerrado, se estaban cerrando, y ya él no podía ver muy bien, ya no le era muy claro lo que Dios hablaba por cuestiones del mismo pecado. Probablemente a esto es a lo que se refiere este versículo, cuando dice que sus ojos ya no podían ver muy bien. Y en el 3:3 dice que Samuel dormía en el templo del Señor cerca del arca. O sea que Samuel tenía una relación muy cercana a Dios desde la temprana edad. Desde su temprana edad inició una relación, un acercamiento al arca. El arca era la que contenía la presencia del Señor. Dice que Dios lo llamó antes de quitar su presencia de aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba donde había contaminación, porque Dios no estaba en esa iglesia donde ya había pecado, porque Dios ya no se movía en medio de una iglesia
que habían contaminado lo santo que era el altar por estos dos hijos de Elí. Dice que Dios llamó a Samuel antes de quitar su presencia de aquel lugar. Dios vio que en Samuel había algo especial. Dios vio que en Samuel podía empezar un tiempo nuevo para el tiempo para el pueblo de Israel. Podía empezar algo nuevo para el pueblo de Israel. Dios vio en Samuel algo que quizás le cautivó y le llamó la atención. Dice que Dios lo llamó antes de quitar su presencia, antes de que se apagara la lámpara. Y en el 3:4 dice, Dios lo llamó. Y dice la palabra del Señor que Samuel respondió, aquí estoy. Aquí estoy. Ante el llamado de Dios a Samuel, Samuel le respondió, aquí estoy. Y eso es algo lindo, porque él no dijo quién me llama o quién me busca o quién eres tú, sino que él inmediatamente respondió, aquí estoy. Y Samuel era ese favorito. El favorito no es el que Dios dice, este es mi favorito. El favorito es el que decide ser favorito delante de la presencia de Dios. O sea, aquel que se enamora del altar, aquel que se enamora de un propósito, aquel que se enamora de responderle a Dios. Aún sin saber quién era el que le estaba llamando, él dijo, heme aquí. Hoy como iglesia del siglo XXI, también estamos en una etapa de transición, donde estamos viendo muchos avances del reino de Dios, transición en muchas áreas, como en el liderazgo, la mentalidad de reino, unidad de la iglesia, poder de Dios en las calles y muchos otros aspectos. Los cambios en las naciones de la tierra no dependen de Dios. Si fuera por Él, ya todo estaría en orden. En cada generación, Él tiene la expectativa de encontrar en medio de la multitud gente que esté dispuesta a prestar sus oídos para escuchar sus secretos. Aquellos son los favoritos, los que están dispuestos a escuchar los secretos de Dios. ¿Quién está dispuesto a dejar sus propios deseos para vivir en funciones de los planes eternos del cielo? ¿Quién se despertará del sueño personal para correr no al hombre, sino al amado que tiene el control de todas las cosas? Dios ya lo hizo con Samuel. Cuando Elí, el padre de una generación, ya no tenía visión clara y sus hijos estaban perdidos, tocando las cosas santas de cualquier manera, la esperanza del cielo fue un niño que estaba en el lugar secreto, en el momento indicado. Ahora, la responsabilidad no es de uno solo, sino de una generación. Yo aprendí que cuando oramos, nosotros buscamos a Dios, pero cuando adoramos, es Él quien nos busca. Dios busca los verdaderos adoradores. La búsqueda del cielo es intensa y apasionante. Por eso el Espíritu Santo está despertando un nuevo sonido desde la iglesia para encontrar a los íntimos en las naciones. Dios te está buscando a ti. Dios está buscando un adorador. No es el que canta o toca un instrumento, sino que el que está cerca de Dios. Adoración es una respuesta a la presencia del Padre. Por eso, cuanto más intimidad,
más revelación, y el resultado será más placer al Padre y más comunión entre el cielo y la tierra. La adoración de los íntimos es irresistible a los oídos de nuestro amado. Cuando Él escucha ese sonido de pasión, traerá el ámbito donde reina para cumplir su promesa, habitar entre nosotros. Sé tú un íntimo que cuando le diga al Señor, aquí estoy, atraigas la presencia del Señor, el lugar en el que tú estés. No importa si estás en una congregación pequeña, no importa si no eres reconocido, no importa aún si te sientes pequeño. Aquí lo que importa es que el Padre ponga su mirada sobre ti, porque siempre estás en el lugar secreto, en el momento indicado, justo cuando Él llame y tú respondas, aquí estoy, Señor, heme aquí. Esos son los íntimos que Dios está buscando, aquel que diga, heme aquí. Algunas de las porciones leídas fueron extraídas del libro Dios no tiene íntimos, tiene favoritos. Dios te bendiga, recibe un abrazo bien fuerte, que la presencia y la paz de Dios esté contigo. Bendiciones, mis queridos hermanos.